Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Hicimos un especial el viernes sobre el tema de Koldo, de Ábalos. Ustedes llámenle como quieren, algunos le llaman ya de Sánchez. La realidad es que todo está yendo cada vez más deprisa y parece que ese dique de contención que hablábamos el viernes no parece convencer ni a unos ni a otros. Vamos a hablar de esa entrevista extraña que hizo Ábalos el sábado y de los nuevos implicados que vamos a tener en las próximas horas. Para darles una idea, Armengol ha presentado al Congreso, tercera autoridad de este país, dio 4 millones tras un contacto verbal, ojo lo que vamos a decir, unas mascarillas fake que le entregaron y Koldo intermedió para que no se pidiera devolver el dinero de esa estafa con dinero público. Reclamaron, cuando perdieron las elecciones de Baleares, el equipo de Armengol fuera ya de plazo. Hombre, sumen a ella, que aceptó el proveedor de Ábalos con un precio 7 veces más caro a otros que competían. Santos Cerdán, Torres, expresidente de Canarias, quien crea que con Ábalos se va a solucionar el tema, parece que no lo tiene muy claro. Hablaremos de eso primero, luego de las presiones que hay en el PP para que esto no se convierta en un Tito Berni II. Recordemos aquel momento que no deja de ser la antesala de esto, chanchullos y aprovechando incluso el Congreso, y el PP que no supo exactamente cómo articularlo. Se elevan las presiones para que este tema no se deje escapar, porque algunos consideran que puede ser la tumba del propio Sánchez. Luego nos iremos a hablar de Vox, que empieza a estar muy preocupado con las listas europeas que se van presentando y con las listas que se pudieran presentar. Algunas les van a restar votos, otras creen que les van a restar incluso diputados. Luego nos iremos a listas, en este caso las elecciones vascas, como era previsible. Bildu ha colocado a 3 condenados hasta 20 años de ETA en sus listas para las elecciones del País Vasco. ¿Qué quieren que les diga? Podremos volver a decir que ETA y Bildu es lo mismo. En fin, luego nos iremos a ese momento nuevamente histórico que sigue sucediendo en Cataluña. Ha venido el rey y no lo ha recibido Aragonés. El presidente de la Generalitat parece olvidar que él es la máxima autoridad del Estado en Cataluña. En fin, la representatividad del Estado en Cataluña, y no entendemos cómo a final de mes sí que cobra esta gente. Son de esas cosas que no se acaban de entender. Saldremos, para acabar fuera, para comentar rápidamente que se ha dado la primera cifra de muertos en la guerra de Ucrania por parte de Ucrania, reconoce 31.000 soldados ucranianos muertos, en fin, una barbaridad de esas que parece que no se acaban de entender. Si les parece, empezamos esta noche, que va a ser nuevamente, creemos, intensa, hablando del tema, ya no sabemos si definirlo Ábalos, Sánchez o a quién hay que colocar. Porque el sábado vimos una entrevista del señor Ábalos en La Sexta, donde es colaborador. Recordemos que los miércoles va al programa de Mejide, ya veremos si va. Y recordemos que el miércoles también tiene esa sesión en el Congreso donde hace de, vamos a llamarle, no sabemos cómo denominarlo, coordinador de la sesión contra la corrupción. En fin, qué más irónico. Obviamente dentro del PSOE hablan de que no puede llegar ese miércoles presidiendo esa comisión el señor Ábalos, y empiezan a dudar que si no dimite habrá que echarlo. Mientras Ábalos lanza amenazas veladamente como las que lanzó el sábado, que algunos interpretaron que era contra el PP, no, eran directamente contra la Chiqui, contra Sánchez, cuando dijo que gente que le estaba amenazando tiene más cosas a esconder de las que yo he hecho. Como diciendo, yo soy malo, pero hay otros más malos. Recordemos que también dijo que al menos los que cobraban sus comisiones solo era el 20%. En fin, este señor, de verdad, lo podemos sacar en un circo porque que haga más entrevistas, porque lo que conseguirá obviamente es elevar el tono de indignación, y es un tema difícilmente controlable a pesar de que los medios del gobierno siguen intentando esconderlo lo máximo posible.
No sabemos qué deberá pasar mañana para que no sea portada de esos medios, porque la realidad es que se complique cada día más. No solo aparece obviamente el nombre de Santos Cerdán, que fue el que colocó a Koldo, no solo aparece el nombre del ministro Torres, expresidente de Canarias, sino las últimas novedades que se han sabido durante el día de hoy es, por un lado, Armengol, esto lo van a leer en unas horas, entregó 4 millones de euros, recordemos Armengol, presidenta de Baleares, actualmente la tercera autoridad del país, presidenta del Congreso, no es una mujer muy espabilada, le hemos dicho en alguna ocasión, entregó 4 millones de euros tras un contacto verbal. Haríamos la broma de un contacto oral, pero claro, alguno se lo va a tomar a malas. Y según parece, recibió por esos 4 millones unas mascarillas fake, o sea, que no valían. Cuando iban a expresar su queja, hay pruebas con emails de que Koldo intermedió para que no se reclamara el dinero y lo dejaran pasar. Sí, lo que están oyendo ustedes, es decir, alguien sin entregar una muestra, sin entregar nada, le sueltan 4 millones de euros de dinero público. Resulta que es una estafa como eso del tocomocho que te llaman de Nigeria y todas esas historias. Y en vez de reclamar la administración, no dice nada porque Koldo les dice que no vale la pena. Cuando ven que van a perder el gobierno de Baleares, activan la reclamación, pero ya fuera de plazo, con lo cual el fraude estaba caducado. Esa es la realidad de la presidenta del Congreso. Con lo cual se imaginan que este acto, solo, exclusivamente este acto, según las propias palabras de Ábalos el sábado, serían para que dimitiera, no mañana, hoy mismo, la presidenta del Congreso, porque estamos hablando de 4 millones de euros. No estamos hablando de 5.000 euros, que también sería complicado. Se suma también obviamente a todo este circo el señor Illa, que nosotros ya hemos dicho que estaba calentando desde hace días para salir, y está claro que saldrá. Y recordarán que aquí siempre hemos dicho que el señor Illa era un personaje que tenía muchos números de acabar en la cárcel. Ojalá. Porque lo que no se puede consentir es estafadores que engañen, mentirosos en política. Pues según parece el señor Illa eligió al proveedor de Ábalos, vamos a llamarle así, con un precio 7 veces más caro que otros proveedores. Claro, había que cobrarse la comisión, esa que Ábalos dice que solo era el 20%. Todo esto forma un circo de difícil digestión para el Partido Socialista, que se da cuenta, de la mano de Sánchez, que no tienen muchos lugares donde colocarse. Aquí ya no vale la estrategia política, aquí hay que ver hasta dónde llegan los datos, hasta dónde llega la explosión de temas, porque hay diversos medios que están insistiendo mucho en estos temas, vamos a decirlo así claro, que tienen información. El juez hizo una cosa que nosotros explicamos como brillante, que fue levantar el secreto de sumario para que todo se pueda mirar, vamos a decirlo así claro. Ábalos, en un ejercicio de poco conocimiento, dijo que él, como no está, ya no va a estar nunca en la vida, y dijo también, si se acuerdan, que lo viera, que si hubiera sido ministro hubiera dimitido, obviamente, pero que siendo diputado, entre nosotros, que es ser un mierda, porque más o menos dijo eso, no iba a dimitir, porque un diputado no es nadie, claro, cobra 6.000 euros al mes, como ustedes, nosotros, y todo hijo de vecino en este país. Palabras, obviamente, que lo único que están confirmando es que el PSOE tiene un tema descontrolado y tiene a un señor llamado Ábalos totalmente descontrolado. Ábalos además hizo un ejercicio dentro de esa extrañeza curioso, y es que disparó contra Koldo. Y alguno dirá, bueno, ¿y? Pero es, o parece, bastante obvio que Koldo sabe tantas cosas como Ábalos. Y si Koldo sabe tantas cosas como Ábalos, está claro que Ábalos, si dispara a Koldo, no va a negociar con Sánchez una solución para Koldo y para él, sino parece que va a negociar exclusivamente una solución para Ábalos, con lo cual dejan totalmente tirado a Koldo y familia, que no vamos a defender aquí al personaje, obviamente, con lo cual tenemos
un personaje seguramente, recordemos que no está en prisión porque la Fiscalía no pidió, curiosamente, su ingreso en prisión, dejan un personaje libre que podría hablar en cualquier momento. No diremos aquello, porque sabemos que esta gente no va a venir, de que si quiere venir a este programa le haríamos, nunca hemos hecho entrevistas, le haríamos una entrevista, pero esa es la realidad. Ahora mismo el PSOE se encuentra con un personaje descontrolado llamado Ábalos, que parece está exigiendo máximos para dimitir, un personaje del que nadie se acuerda que se llama Koldo, que sabe muchas cosas y que está siendo abandonado por todos, y unos personajes temerosos en la Moncloa y en los ministerios que empiezan a ver que su situación, incluso judicial, puede complicarse en las próximas horas o días. Esta información que decimos de la señorita Armengol, pues es de una extrema gravedad. Los documentos que circulan sobre el ministro Torres son de una extrema gravedad. La responsabilidad de ella es de una extrema gravedad. Los movimientos en torno a Marlaska son de una extrema gravedad. Estamos hablando de pilares de los diversos gobiernos de Sánchez que parece difícil que no estuvieran en su conocimiento. Y esto no es un tema de Estado, como podía ser en su momento, por ejemplo, decimos con todo el respeto, obviamente, el tema de los GAL, donde, recuerden, acabó en la cárcel el señor Barrio Nuevo, asumiendo una responsabilidad que seguramente no era suya, pero donde había ahí un componente, vamos a llamarle así, perdón, por si alguien se lo toma mal, un componente moral, vamos a decirlo, que aquí no existe. Y recuerden de aquellas que Felipe González dio apoyo al ministro, lo acompañó en los momentos complicados, y esos detalles son los que se valoran cuando hay un problema. Y ahora mismo Ábalos decía que eran los peores días de su vida, tiene un grave problema y no se siente, a pesar de lo que diga, que ha hablado con compañeros que le llaman cada día, ¿saben las chorradas estas diarias? Le llaman cada día para decirle ánimos, Ábalos, etcétera. Pero seamos sinceros, aquí no hablamos de un comportamiento que dentro de esa ética extraña que tienen los líderes socialistas pudiera ser justificado. El propio Ábalos ha admitido que era un 20% de comisiones, mucho menos, como ha dicho, que la derecha, en fin, para que vean que se admite incluso el delito. Cobrar comisiones, lo dijimos en el tema Ayuso, obviamente no es delito. Cobrar comisiones siendo parte sí que es delito, que es la pequeña diferencia que Ábalos no sabe explicar, suponemos porque no tiene el conocimiento suficiente. Tú no puedes estar repartiendo dinero y quedándote una parte. Es algo que, si se acuerdan, en su momento explicamos del caso del 3% de Cataluña, que no era que se cobrara una comisión, no, es que quien pagaba inflaba los precios para quedarse una parte del dinero público, que es la misma situación, curiosamente, que se está dando o que parece plantearse en el caso de Ábalos y del gobierno socialista. Porque esto al final se imaginarán que no va solo de Ábalos. Un secretario de organización, como ahora es Santo Cerdá, como era Ábalos en su momento, no parece coherente que se dedique a colocar a un personaje como Koldo García a cobrar comisiones para comprarse un piso en Benidorm. Seamos sinceros. ¿Alguien se cree esa historia? ¿Alguien se cree que todo ese escenario acaba en un puñetero piso en Benidorm? ¿O es una historia mayor, como recuerdan algunos medios, que hay algunos medios que han demostrado tener buenas fuentes, donde Koldo simplemente dijo, ya que chupan todos, oye, yo me quedo mi pisito en Benidorm. Y un poquito más, Y parece que por ahí van los tiros, y por ahí implicaría a todo el articulado del gobierno socialista, donde no podría alegar ningún concepto moral, y con todo el respeto, esto de que la derecha roba más o no sé qué, no parece que acabe cuajando. Y el tema es hasta dónde los medios van a elevar este tema, porque hay un tema conceptual importante. Los medios más cercanos al gobierno, hablamos Cadena SER, El País, etcétera,
han disparado ya contra Ábalos. Ábalos es consciente de que la maquinaria de comunicación del gobierno va a disparar contra él, con lo cual, ¿qué sentido tiene hacer de dique si van saliendo por todos lados informaciones que agujerean ese escenario? Porque Ábalos tiene una cosa que todos deberíamos pensar, y es que si Ábalos es el fin de este tema, tiene capacidad de negociación. Pero si Ábalos le supera como si fuera una ola de tsunami, todo el tema por la derecha, por la izquierda, Illa, Armengol, el propio Sánchez, Ábalos no es nadie. Con lo cual se queda sin argumentos y se queda simplemente a expensas de que haga alguna pillería. Ejemplo, coger un avión mañana e irse, no sé, a Dominicana. Hablaba de irse a Paraguay, pero Paraguay tiene extradición con España, con lo cual parece que no sería el lugar ideal. Que lo nombrara el presidente, como según parece también intentó alguna cosa como lo que propuso Irene Montero, tampoco en este momento sería un escándalo que no podría aguantar nadie. Y la realidad es que a lo tonto, porque esto ha sido súper rápido, a lo tonto, se ha montado un escenario donde, con todo respeto, algunos creemos que Sánchez tiene habilidades muy extrañas, pero que en esto le va a ser muy difícil gestionarlo. Porque el dique que pretendía colocar con Ábalos se va a ver superado con Armengol, con Illa, con Torres, con Santos Cerdán, con Marlaska y con el propio Sánchez los próximos días. Y entonces, da igual que esté de dique o no Ábalos. Ábalos es que no le va a interesar a nadie. Porque en una cosa tenía razón Ábalos en la entrevista del sábado. Con todo el respeto, él es un puto diputado. Si la caza va por la presidenta del Congreso, si la caza va por un ministro, si la caza va por el secretario de organización del PSOE, si la caza va por el presidente del gobierno, ¿a quién coño le va a importar Ábalos? ¿A quién coño le va a importar Ábalos? Sería de esos lugares, de esas, entre comillas, condenas, que diríamos, han condenado a no sé quién, y en una esquinita saldría, y un fulano llamado Ábalos, el de las lucecitas rojas, le han caído 25 años. Y esa es la realidad. Y obviamente no solo preocupa esa realidad al PSOE, sino que preocupa obviamente a todos sus socios. Porque empiezan a ver que estar vinculado con un partido que puede tener muchos problemas en breve, no va a ser nada positivo. Recuerden que hace unos días se iniciaron, por ejemplo, en el País Vasco, del que hablaremos luego, conversaciones entre el PNV y Bildu, para quitarse de encima al PSOE. Recuerden la experiencia del bloque. Fracaso. ¿Será ser apestado estar al lado del PSOE? ¿Será de tal dimensión esta situación que no se podrá solucionar? Habrá que ver qué hace Ábalos, habrá que ver los pasos al momento. Como decíamos, el miércoles está en una comisión sobre corrupción, que ya tiene cojones. También en principio debería aparecer en el programa del señor Mejide. Y vamos a ver si llega al miércoles o no. Al final hay una cosa que dijo también curiosa en la entrevista el sábado. Es los peores días de mi vida. Es de una tensión inaguantable. A ver si el señor no puede con la tensión. Que no hay que olvidar que Sánchez es amigo de Puigdemont y Puigdemont es amigo de Putin. Y que cada uno entienda lo que quiera. Pero está claro que ese hombre de salud no va muy bien. Y la gran preocupación, obviamente, dentro del principal partido de la oposición es no hacer el ridículo como se hizo en el caso del Tito Berni. Recordemos, un diputado, como podía ser Ábalos, que parece también implicaba al que luego fue ministro y que también está implicado el señor Torres, canario, y que el PP pues no supo gestionar.
Los medios en aquel momento, recuerden, es un tema importante, los medios incipientes que ahora están funcionando digitales, en aquel momento, como quien dice, estaban comenzando, con lo cual tampoco tenían la fuerza que tienen obviamente ahora, donde están desarrollando una labor fundamental. Y en el PP creen que no pueden dejar escapar la situación porque están en una situación donde puede haber incluso un movimiento importante en el gobierno. La duda es si el PP está preparado o no está preparado para una situación de estas, porque le cogen ese momento de tránsito entre, los malos, según el entender de algunos dentro del partido, hablamos de los Bendodo, etcétera, y los que quieren hacer el cambio, los Tellado, etcétera, etcétera. Pero estamos en un momento donde, si ahora hubiera un cambio brusco, un acceso, digamos, al gobierno, entrarían todos. Y creo que estarán muchos de acuerdo que el PP no ha demostrado tampoco una gran capacidad de oposición. Con lo cual, en una situación compleja como esta, no tenemos hasta qué punto podría demostrar una gran capacidad de gestión. Algunos ya saben que a nosotros nos han quitado lo de paradores. Con lo cual, a nosotros, plim. Pero la realidad es que hay que empezar a pensar en si el PP tiene o no tiene la capacidad actual para gestionar este país. Porque está claro, y esto es una evidencia que creo que no va a sorprender a ninguno, que los próximos días pueden ser muy importantes y todo puede precipitarse. Si el PP, que adivinó en la campaña de los Pélex, y eso hay que decirlo, que se erró en la campaña de la amnistía, que luego rectificó atacando al bloque, 3 acciones, por cierto, que nosotros explicamos el día antes que sucedieran, si es capaz de articular esta campaña del tema Ábalos Sánchez, van a poder dar una sorpresa más rápido de lo que se cree. Pero es una operación compleja y es una operación donde la inteligencia ha de ponerse al servicio del partido. Y el partido no es precisamente lo que más destaque, porque es como una operación de estas quirúrgicas, que hay que hacerlo con sumo cuidado, porque lo que está en juego es muy importante. Y hay un tema que decíamos fundamental, decíamos el otro día, y esto va también por aquellos de medios que nos escuchan. Hombre, que todos tienen en sus manos ahora la gran exclusiva, entrevistar a Koldo. Porque si Ábalos larga lo que larga, y larga mucho con indirectas, Koldo no parece tampoco que sea un excelso comunicador. Y la presión de poder estar en prisión puede ser importante. Y Koldo, como han recordado algunos medios los últimos días, había recibido diversas medallas, incluso una del PP de la Guardia Civil, por sus colaboraciones, en principio, según parece, en el Navarra. Pero es de esos personajes que solo puede sobrevivir si juega muy bien sus cartas. Y cuando uno le han pringado hasta arriba, solo tiene 2 caminos. O el camino de los acuerdos con el juzgado, a cambio de, o el camino de rezar, que no sabemos si es del gremio, y esperar que Sánchez les solucione el problema. Pero cuando Ábalos abandona el sábado a Koldo, parece que esa opción la descarta porque están todos en modo sobre supervivencia individual. El PP debe analizar todo ese escenario para intentar ver cómo actuar.
Y el otro partido de la oposición principal, Vox, pues empieza a estar preocupado, no solo por sus resultados en Galicia, sino porque empiezan a aparecer listas en las europeas que parece que le pueden quitar, seguramente las que han salido hasta la fecha, escaños, creemos que no, diputados. Pero solamente sí que le van a quitar votos, con lo cual le van a hacer perder a algún diputado. Pero está preocupado sobre todo por las listas que aún no han aparecido y que podrían aparecer en breve. Obviamente se imaginan que hablamos de esa hipótesis del movimiento cada día más acelerado del entorno de Espinosa Los Monteros, que podría ser un reto importante porque ahí sí que más de uno considera que con una buena candidatura no solo podría sacar votos a Vox, sino podría sacarle algún eurodiputado a Vox. Es una situación que preocupa y mucho y que hace que al final, fíjense el detalle, un partido que debería estar, como está en el resto de Europa, todos sus colegas, y hasta Trump, que se hizo una foto ayer con Abascal, que parece que están on fire, Trump ha vuelto a ganar, arrasando en las elecciones, y parece que va camino a ser candidato y a ser nuevamente presidente de Estados Unidos, pero como decíamos, cuando todos los partidos amigos, vamos a decirlo así, están empezando a arrasar en las urnas, Vox está a la defensiva, porque no tiene trazado su camino. Y aquí siempre hemos dicho que en política importante ir un paso adelante y Vox parece que va ya un paso hacia atrás, solo temeroso de que no le quiten la comida del plato. ¿Quién es? No sabemos si quitan comida o no. Es Bildu, que ha presentado en las listas del País Vasco a 3 condenados de ETA. Entre los 3 suman unos 20 años y estuvieron ingresados en la cárcel, o sea, no son hermanitas de la caridad. En fin, al final este país acaba siendo lo que es. Y cuando se decía que Bildu es ETA, ETA es Bildu, pues está claro que los vasos comunicantes son cada vez o siempre han sido notorios. Tan notorios como ese acto de hoy en el Mobile, donde Aragonés no ha querido recibir al rey, en fin, cosas de estas del pequeño señor, que está más preocupado seguramente por si acaba haciendo elecciones, porque tiene una duda existencial Aragonés, que entenderán rápidamente. Si ella acaba implicado, las elecciones serán convocadas al día siguiente. Eso ya lo podemos dar por seguro. Pero temen a la señora de Ripoll, a la señora Orriols, que por cierto, fíjense el detalle de que hoy, en las próximas horas, la van a ver en la portada del Mundo, en una entrevista. Y uno dirá, Ripoll, no quiero ahora mentir cuántos habitantes debe tener el ayuntamiento de Ripoll, no creo que tenga más de 15 o 20.000, a lo mejor me equivoco, pero ¿qué hace la alcaldesa? Tiene 10.900 habitantes, más o menos, lo hemos mirado en un momento. ¿Cuántos alcaldes de 10.000 habitantes de España salen en la portada del Mundo, aunque sea en la parte inferior, hablando de política de su comunidad? Solamente ninguno. Y eso lo que nos está diciendo es que no solo el miedo de Esquerra es a ese nuevo partido, que empieza curiosamente a hacer una cosa que no había hecho hasta ahora, que es a vehicularse no solo en contra de la inmigración y todo eso, sino en contra de España, cosa que no había dicho, por cierto, prácticamente hasta la fecha, para marcar un terreno donde cultivar el votante independentista radical. Aquel votante que se ha sentido ninguneado por Esquerra y por Junts. Con lo cual se encuentra en la dinámica extraña de presidente Aragonés de que aunque tenga un candidato como ella descafeinado, incluso fuera de circulación, no tiene muy claro que la bofetada que se podría dar sería tan importante que no le recomendarían convocar elecciones. Habrá que estar atento también a Cataluña, porque fíjense que al final la tontería, no es tontería de Ábalos, puede hacer muchos movimientos y muchos amigos de cama extraños. Recordemos esos movimientos de Bildu y PNV para pactar un posible acuerdo tras las elecciones vascas, donde ningunearían al Partido Socialista. El Partido Socialista en caída libre
y nadie lo va a parar. Y salimos fuera para con un tema rápido. Primera vez que se da información el gobierno de Ucrania de los muertos de sus tropas. Calculan unos 31.000 muertos han tenido de momento en esta guerra que lleva ya 2 años. Oiga, yo no les voy a decir más que qué desastre. Porque 31.000 muertos, luego sumen los rusos, que solamente serán los mismos o más todo lo que quieran, hablen de más civiles, etcétera, podemos hablar de 100.000 muertos ya. Todos tienen una historia que contar, todos tienen una familia, todos. Hasta hace unos años vivían tranquilamente, como ustedes y como nosotros, para que vean que cuando se llega a ciertos escenarios es que las cosas no se hacen nada bien. Vamos a despedirnos hasta mañana. Pero ya les decimos, esta semana pues recójanse porque esto hasta el miércoles que le toca a la comisión, y muchos creemos que en esa comisión de corrupción Ábalos no va a estar. Con lo cual, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará pasado mañana? Parece que son 2 días claves en toda esta situación. Tienen las aportaciones, todos esos temas. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana, como siempre decimos. Seguimos.